Padre, en esta mañana queremos agradecerte por todo lo que tú nos das, por el bienestar, por la salud. Queremos agradecerte por la vida de cada uno de nuestros hermanos, por este puñado de hijos tuyos que en esta iglesia, en este lugar, en estas localidades, podemos centrarnos primeramente para darte la gloria. Señor, porque tú eres digno, porque tú eres el que nos has dado la oportunidad de ser llamados y ser colocados en esta gran familia. Señor, sabemos que en todo lugar, puñado de hijos tuyos se reúnen no solamente para aprender de ti, para conocerte, sino para alabarte, para bendecirte. Señor, tu iglesia aclama y te da la gloria. Señor, porque en verdad nuestro anuncio, nuestra voz debe ser más potente y es más potente porque te agradece, porque damos gracias al Altísimo, porque damos gracias por la vida, porque damos gracias, Señor, que te has preparado y nos has dado la gran oportunidad de ser tu iglesia para que vengas por nosotros. Aclamamos tu venida. Gracias una vez más, porque mientras tanto podemos gozar de salud, de vida. Rogamos por nuestros hermanos que están enfermos, rogamos por nuestros hermanos que están hospitalizados, rogamos por las familias de nuestros hermanos que lastimosamente han partido, Señor, su confort. Pero, Señor, les abrazamos. Pero una vez más, por todas estas cosas, te damos la gloria, te damos la honra y te damos las gracias porque eres nuestro Dios. Cuando hemos de discernir también acerca de tu palabra, cuando hemos de aprender, te suplicamos que no solamente entre nuestros oídos, sino en nuestro espíritu y en nuestro corazón, para poder realizar lo que tú tienes para con nuestras vidas. Te damos las gracias, ponemos en tus manos a David para que seas por medio de él quien hable. Gracias una vez más. Te damos las gracias sobre todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola hermanos, ¿qué tal? Buenos días, ya casi tardes. Espero que todos me hagan bien, espero que estén bien en estos días, que se encuentren bien hoy. Voy a ponerles la presentación que voy a ocupar el día de hoy. Esperemos no tengamos el error técnico de la otra vez. A ver. Listo. ¿Sí la ven? Ahí va, ahí va. Listo. ¿¿Listo? ¿Sí se ve? Perfecto. No. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a tener nuestro tema de hoy. No es como decía Chames de los sentidos. Hoy vamos a ver otro tema. Es un tema que estuve preparando en la semana. Y antes de empezar con el tema, igual vamos a tener una participación, una actividad. Les voy a hacer yo 2 preguntas, hermanos. 2 preguntas. Y necesito que si su respuesta es afirmativa, me levanten su manita. Y si su respuesta es negativa, pues no la levanten. Igual si no quieren participar, no hay problema, no tienen que levantar la mano a fuerza. Tampoco quiero que se entienda que el que no la levanta es porque su respuesta es negativa, simplemente igual y no participa. Entonces, ahí les va la primera pregunta. Son preguntas directas, son preguntas sencillas. Bueno, no tan sencillas, pero se entienden. Entonces, la primera dice, ¿quiénes, hermanos, de los que estamos aquí conectados el día de hoy, quiénes son salvos? ¿Quiénes tienen esa seguridad de ser salvos? Muy bien. No los alcanzo a ver a todos porque las pantallas me muestran la presentación, pero sí veo algunos que levantaron la mano. Gloria a Dios. Y va la siguiente pregunta, que dice, ¿quiénes aman a Dios? Muy bien, hermanos. También veo varias manos levantadas. Qué bueno. Ok, hermanos. Estas 2 preguntas que les hice... Ven acá. Vamos a ver más adelante, ¿no? La razón de ser. ¿Por qué la estamos preguntando? Porque en esto tiene que ver lo que vamos a analizar el día de hoy. Un poquito en estas preguntas. Y para empezar, hermanos, vamos a ver lo que es el amor. Alguna vez en una prédica veíamos que el verbo amor es un verbo incompleto. Y para que este verbo esté completo necesita otro que lo complete, ¿no?
Y una forma de amar, hermanos, es obedecer y es andar conforme al Espíritu, andar conforme a los mandamientos de Dios. Hoy vamos a ver también un poco de eso, ¿no? De esa forma de amor. Por eso yo les preguntaba que quiénes aman a Dios. Y como introducción, hermanos, les quiero platicar un poco. Vamos a hablar un poco acerca de un movimiento que ya tiene muchos años, que empezó muchos años, que se llama el antinomianismo. Suena un poquito compleja la palabra. Vamos a tener un reto, que el que diga 10 veces seguidas antinomianismo, se lleve un premio, sin trabarse. Es lo que vamos a ver hoy, el antinomianismo. Y el antinomianismo, hermanos, les voy a decir de qué se trata. Este movimiento dice o cree, es uno de sus principios, que los creyentes son salvos por gracia. Eso es correcto, también nosotros lo creemos. También ellos nos dicen que únicamente por la fe somos salvos. También nosotros creemos eso, que es por la fe en Cristo como nuestro Salvador. Pero ellos tienen ahí una distorsión más adelante. Ellos creen que como ya son salvos, tienen licencia para pecar libremente. Ellos pueden pecar como quieran porque ya pagaron el precio por sus pecados, entonces ellos ya pueden seguir pecando libremente. E incluso ellos creen que entre más pecan, más muestran la gloria de Dios, más exaltan esa gloria. La palabra antinomianismo significa antiley y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirma, hermanos, que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo, haciendo lo que queramos. Ellos creen que nosotros somos justificados por un tipo de fe que no necesita obras, que simplemente ellos saben que Jesús ya murió por sus pecados y pueden hacer de su vida lo que sea. Pero nosotros no coincidimos con ellos, no creemos que esto sea correcto. Y les voy a decir por qué. Para ello vamos a ver en nuestra Biblia, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, los versículos 17 al 22 nos muestran cuál es nuestra creencia, ¿no? Y por qué no coincidimos con los antinomianistas. Santiago 2 nos dice en el versículo 17 al 22, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? En estos versículos, hermanos, nos habla de que la justificación depende de una fe verdadera, no cualquier fe, la cual a su vez nos conducirá inevitablemente a unas obras de obediencia. Cuando tú tienes una fe verdadera, una fe real en Dios, en que Jesucristo murió por nosotros, esta fe te va a llevar a obras de obediencia, no como los antinomianistas. Cuando Santiago declara que la fe sin obras es muerta, está afirmando que dicha fe no puede justificar a nadie, hermanos, porque dicha fe no es una fe viva. La fe viviente, la fe real, hermanos, produce obras, buenas obras, pero estas obras no son la base para nuestra justificación. Primeramente es el mérito logrado por Jesucristo en la cruz, que luego produce las obras en nosotros. Espero no estarlos confundiendo. Resumiendo lo que nos dice Santiago, ahí les puse un esquema. La fe verdadera, hermanos, la fe real, la fe viva, nos lleva inevitablemente a buenas obras. Y una obra, por ejemplo, que debemos tener los que creemos en Jesús y los que lo amamos, es obedecer su palabra, obedecer los mandamientos que encontramos en la Biblia. Si obedecemos a Dios, vivimos de una forma agradable para Él. Y las buenas obras también no son suficientes para la salvación. Primeramente está el sacrificio de Dios en la cruz. Eso nos dice lo que leímos en Santiago. Y esta es la introducción a nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy lleva por nombre, hermanos, la carne y el espíritu. Y nos vamos a basar en Romanos 8. Si quieren pueden abrir su Biblia en Romanos 8. Es el capítulo en el que nos vamos a centrar, el que vamos a estar leyendo hoy. Es un capítulo muy importante, es un poco complejo. Estaba yo leyéndolo y pues puede sacar muchos temas, ¿no? De Romanos 8. Pero hoy vamos a resumirlo un poquito de la manera breve, de forma entendible y que sea útil para nuestra vida diaria.
Vamos a empezar de Romanos 8 con el primer versículo, hermanos, que se llama, bueno, que está en Romanos 8:1. Aquí sí pueden ver en la presentación, lo dividimos en dos, una parte azul y otra verde. Pero antes de leerlo, les voy a dar una introducción a Romanos, algunos hermanos que tenemos el privilegio, el gusto de que estén aquí conectados con el día de nosotros, pues ellos tal vez todavía no tienen un conocimiento muy amplio de la palabra. Entonces, les voy a explicar brevemente que Romanos fue escrita por el apóstol Pablo, es una de sus es una epístola de tantas que él tiene, y la escribió desde Corinto. Le escribió desde Corinto hacia el cierre de su tercer viaje misionero, le escribe a los romanos. Es una breve introducción a Romanos. Y vamos a leer este versículo, hermanos, el capítulo 8, el versículo 1, dice, ahí está, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vamos a analizar este versículo, hermanos. Lo vamos a analizar en dos. Primero la parte azul. En la parte azul encontramos una palabra clave que es condenación. ¿Qué es condenación? Lo voy a explicar de forma sencilla de lo que vemos actualmente. Cuando nosotros vemos en la tele o en las noticias, cuando se lleva a cabo un juicio por algún delito, tenemos una persona imputada por un delito. En esta persona va a un juicio, se presentan testigos, se presentan alegatos, se presentan una serie de cosas para llevar a un veredicto que lo hace un juez de condena. Y este veredicto va a decir una pena, ¿no? Va a decir, ¿sabes qué? Tú eres culpable o tú eres inocente y son tantos años de cárcel, o tu multa es tal. Esa es la condena que se le va a dar. Y en este versículo, hermanos, en la parte azul, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ningún pecado que un creyente real, pueda cometer en el pasado, en el presente o en el futuro, puede contarse en su contra. ¿Por qué? Porque este castigo ya fue pagado por Cristo. Cristo ya pagó esa multa. Cristo ya pagó esos años de cárcel, por así decirlo, ¿no? Ya todo fue pagado. Entonces, para nosotros ya no va a haber ninguna condena. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con el antinomianismo, por eso se los explicaba ya al principio. Porque hay hermanos, aún entre nosotros a veces, que ellos creen esto, ¿no? Que Cristo ya pagó los pecados, entonces ya son libres para pecar. Ya pueden hacer lo que sea de su vida porque Cristo ya pagó el pecado. Y entonces, hermanos, aquí viene la parte verde que vemos en el versículo. Hay una condición muy importante. La condición dice, los que no andan conforme a la carne. Esta frase se opone de lleno al antinomianismo. Nos dice que no podemos andar conforme a la carne. Andar conforme a la carne quiere decir andar conforme a los deseos del cuerpo, de nuestro cuerpo físico, de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestras emociones. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu, nos dice este mismo versículo en la parte verde. Andar en el Espíritu quiere decir que los creyentes tenemos en nuestro interior la presencia del Espíritu Santo. Él mora en nosotros como el poder personal para poder vivir de forma agradable a Dios, para poder obedecer su palabra, hermanos. Y es lo que se opone de lleno al antinomianismo. La forma del verbo griego que se traduce en andar o en andad indica una acción continua. Y es muy importante esta parte, porque una acción continua quiere decir que es un estilo de vida habitual. No quiere decir que en un momento vas a andar en el Espíritu y al otro día se te olvidó, o esta semana sí y luego ya no, o el domingo que estamos aquí somos muy espirituales y apenas termina nuestra sesión en línea o termina la reunión en la iglesia y ya, vuelven a pecar. No, tiene que ser un estilo de vida habitual, algo que viven siempre. Resumiendo, hermanos, para los que creemos en nuestro Señor Jesucristo como Salvador, no habrá ninguna condenación. Eso nos dice nuestro versículo de Romanos 1. No habrá ninguna condenación por los pecados que cometimos o que vamos a cometer, pero debemos tener un estilo de vida siempre agradable a Dios y no vivir en un pecado constante, un pecado alevoso, estar pecando con esa alevosía, ¿no? No, así no podemos vivir los creyentes. Más adelante en Romanos 8, hermanos, nos habla de la ley. Nos habla de la ley y nos dice Romanos 8 que hay dos leyes. Se las voy a explicar de forma, espero, lo más claro para que no se confundan.
Nos dice Romanos 8 que hay dos leyes. Ahí se las puse en la presentación. Una es la ley del pecado y muerte, y la otra es la ley del Espíritu de vida en Cristo. La primera ley, hermanos, es la ley original de Dios. La primera ley que nos da Dios, sus mandamientos, sus ordenanzas. Esta ley, aunque la llamamos aquí del pecado y muerte, no quiere decir que sea una ley mala. Es una ley buena, es una ley santa, es una ley justa, hermanos. Pero esta ley nos dice que la paga del pecado es la muerte espiritual, una separación completa con Dios. Y debido a que nosotros somos débiles, vivimos todavía en una debilidad carnal, esta debilidad produce un pecado. Y somos imperfectos, pecamos constantemente. Entonces, esta ley nos separa completamente de Dios. Por eso se le llama la ley del pecado y muerte. La otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo, esta ley de lleno se refiere a lo que es el Evangelio. La ley del Espíritu de vida en Cristo, entiéndala que es el Evangelio. Es la ley de fe. Esta ley nos dice que Jesús vino a este mundo y pagó el precio por nuestros pecados. Pagó el precio que indicaba la ley original, la ley del pecado y muerte. Él murió por nosotros y nos libró del castigo de esta ley, de la primera ley. La ley del Espíritu nos da vida, nos libra de la ley original. Es importante entender estas dos leyes, por lo que vamos a ver más adelante en Romanos. Y más adelante, hermanos, en lo que nos vamos a centrar hoy, es en Romanos 8:5. Romanos 8:5, no se los anoté, pero se los voy a leer yo aquí. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. A partir de este momento, hermanos, vamos a distinguir dos clases de personas. Solamente hay dos, y son las que vemos aquí en Romanos. Nos dice los que son de la carne y los que son del Espíritu. Vamos a definir cada uno de ellos, vamos a tratar de entender cada uno de ellos, porque quiero que ustedes identifiquen quién son, si son los de la carne o los del Espíritu. Y por eso hice las preguntas cuando iniciábamos la prédica esta mañana. Primero, los que son de la carne. Vamos a ver sus características que nos dice igual en Romanos 8. La primera característica que vamos a ver la encontramos en Romanos 8:5. Ahí mismo. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es una característica sencilla y la principal y la primera que nos muestra Romanos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y qué se refiere aquí con pensar? Se refiere a una orientación básica de nuestra mente que incluye afectos, procesos mentales y voluntad del individuo. Es básicamente tener una disposición a satisfacer los deseos de la carne. Es estar pensando en las cosas de la carne, estar pensando en las cosas del mundo, que vengan a tu mente las cosas mundanas y no las cosas de Dios. O sea, todavía tu mente está atrapada en el mundo. Después en el versículo 6 vemos que los que son de la carne nos dice que se ocupan de las cosas de la carne. Y aquí quiere decir que el que se ocupa de la carne, hermanos, es porque hace las obras de la carne. O sea, está obrando las cosas de la carne, eso es ocuparse. ¿Y cuáles son las obras de la carne, hermanos? Hay muchas. Pero vamos a ver lo que nos dice Gálatas. Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 19 al 21. Ahí las vamos a encontrar algún ejemplo de las obras de la carne, hermanos. Y nos dice, estos versículos dicen, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas, y se los puse en rojo, hermanos, no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos un ejemplo de las obras de la carne. Hay algunas que varios vamos a decir, no, pues nunca hacemos eso, ¿no? ¿Quién de aquí hace hechicerías? ¿Quién de aquí hace homicidios? ¿Quién de aquí hace herejías? Y demás cosas, ¿no? Tal vez nunca, ¿no? Ni se nos vienen a nuestra mente, pero hay otras más sencillas que nos dice aquí, que tal vez sin querer las hacemos, hermanos, como enemistades, como pleitos, como celos, como iras. Esas son las obras de la carne y son obras que hace la gente que vive
de la carne, ¿no? Los que vimos al principio, ¿no? La gente que es de la carne. En el versículo 7, hermanos, de Romanos 8, tenemos otra característica. Nos dice que tienen enemistad contra Dios las personas que viven por la carne. Las buenas obras que hacen las personas que viven por la carne, porque hay gente que vive por la carne y hace buenas obras. Nosotros conocemos, ¿no? Gente en el mundo que es gente que hace buenas obras, que ayuda a los demás, que es muy educada, que viven una vida en paz, ¿no? Con los demás. Pero realmente estas obras no son producidas por el Espíritu Santo, no son producidas por Dios. Son producidas casi siempre por motivos egoístas y provienen de un corazón que está en rebelión con Dios. Lo que ellos quieren es ser enaltecidos hacia ellos mismos, ¿no? Darse la gloria a ellos mismos, no a Dios. En el mismo versículo 7, hermanos, tenemos también que estas personas de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden hacerlo. O sea, realmente les es imposible vivir la ley de Dios. No procuran cumplir los mandamientos de Dios, y aunque lo intenten, en su imperfección, hermanos, es imposible que lo logren. Y no tienen ningún medio de justificación, como nosotros, que sí tenemos uno. Porque nosotros también somos imperfectos, pero la diferencia con ellos es que tenemos una justificación con Dios. En el versículo 8, hermanos, tenemos que también no son agradables a Dios. Su forma de vida no es correcta ante los ojos de Dios. En el versículo 9 nos dice que no tienen el Espíritu de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no son de Dios. No son de Dios. Veíamos el domingo pasado, ¿no? De las personas del mundo, que no son de Dios y que nosotros no podemos tener amistad, esa amistad con el mundo. El versículo 13 dice que, y es un versículo triste, hermanos, dice que los que viven por la carne morirán por vivir conforme a la carne. ¿Qué quiere decir? Que el que vive conforme a la carne no tiene a Dios en su corazón, ni ha creído realmente en el Evangelio. No tiene un arrepentimiento. No vive la muerte de Jesús como nosotros. Por lo tanto, permanece apartado de Dios completamente en una completa muerte espiritual. Y ya para terminar, la última característica que vemos está en el versículo 15. Nos dice que tienen un espíritu de esclavitud. A causa de su vida de pecado, los que no han sido salvados son esclavos de sus miedos, de su temor a la muerte. No sé si ustedes han hablado con las personas que nos rodean, los que no son creyentes, se nota ese miedo que tienen a la muerte, ¿no? Ahorita en esta época de la epidemia, en esta época del coronavirus, uno de sus miedos es contagiarse porque les da mucho miedo morir. Porque en ellos tienen esa incertidumbre de qué va a pasar con ellos cuando mueran, a dónde van a ir, qué va a pasar de sus vidas. Viven con un miedo, son esclavos de ese miedo. Y nosotros no tenemos que ser esclavos de ningún miedo porque tenemos esa seguridad de que cuando cada uno de ustedes muera, pues va a estar con Dios, ¿no? Porque ya somos justificados. Ahora, hermanos, vamos a pasar a las características buenas, las que son más agradables. Las de las personas que son del Espíritu. Son igual varias características. La primera de ellas, hermanos, los que son del Espíritu, dice Romanos 8:5, dice que piensan en las cosas del Espíritu. A diferencia de los otros, ¿no? ¿Se acuerdan que pensaban en las cosas de la carne? Los que son del Espíritu deben de pensar en las cosas del Espíritu. ¿Qué es esto, hermanos? Pues es meditar en los temas de Dios, es escuchar su palabra, es buscar a Dios en todas tus actividades, es invertir en lo eterno y no en lo terrenal. Es tratar siempre de orar, de estar orando, de estar meditando. Es pensar siempre en Dios. Que nuestro pensamiento siempre vaya dirigido a Dios y no al mundo. Dice el versículo 6 que también están vivos y a diferencia de los otros hermanos nos dice y tienen paz. Nosotros que creemos en Jesús como nuestro Salvador, estamos vivos gracias a esta fe. Esta fe verdadera en Cristo. Y eso siempre nos trae una paz, ¿no? En nuestra vida. Dice Filipenses que los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice. Entonces vivimos con esa paz y esa tranquilidad de que Dios nos ayuda, de que Dios está con nosotros y de que Dios nos cuida. Es lo que veíamos también en Job, ¿no? La semana pasada. En el versículo 11 nos dice que las personas del Espíritu serán vivificadas sus cuerpos mortales por el Espíritu de Dios.
Y esta es una promesa, hermanos, que los que creen en Jesús como Salvador, vamos a ser vivos juntamente con Cristo en la resurrección, cuando Él nos transforme, vamos a vivir con Él, vamos a ser resucitados, vamos a ser transformados. Y en el versículo 13 nos dice que viviremos. Igual nos habla de que permaneceremos unidos a Él, en una plena comunión con Dios. El versículo 14 de Romanos 8 nos dice que somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu de Dios guía a sus hijos de una manera objetiva de dos formas. La primera es la iluminación para entender su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos esa guía para entender la palabra, para poder entender lo que Dios nos ha dejado en su palabra, ¿no? A diferencia de la gente del mundo que lee la Biblia y no la entiende, ¿no? Cuando tú hablas con alguien del mundo te dice, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, es muy difícil. Y realmente vemos que nosotros abrimos la Biblia y pues viene, ¿no? Ese entendimiento, y ese viene por parte del Espíritu que nos guía. Y la otra guía es la santificación. Cuando nosotros creemos en Jesús, empezamos una etapa de santificación. Esta etapa se vive cada día en nuestra vida hasta que muramos, ¿no? Buscamos esa santificación, buscamos perfeccionarnos en Dios. Más adelante, el versículo 14, en el mismo versículo nos dice que somos hijos de Dios, que los que andan en el Espíritu son hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, podemos estar seguros, estar completamente seguros que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre. Relacionado con esto nos dice el versículo 15, que somos adoptados. Y adoptado, hermano, quiere decir, pongo un ejemplo, cuando nosotros adoptamos algo, no necesariamente un hijo, pues, hay varias formas de adopción. Cuando tú adoptas algo, cuando haces algo tuyo, estableces una relación con esto, ¿no? Lo haces parte de ti. Significa que Dios nos ha convertido en hijos suyos y por lo tanto podemos venir delante de su presencia como nuestro Padre amado, ¿no? Como el Padre que nos ama como sus hijos, nos hace suyos. Se crea esta relación. Y algo muy, muy bonito, hermanos, en el versículo 17 nos dice que somos herederos de Dios, y no solo eso, somos coherederos de Cristo. Heredamos la salvación eterna, recibiremos como hijos adoptados por la gracia divina la herencia completa de Cristo, la herencia completa que Cristo recibe por derecho divino, nosotros también la vamos a recibir, porque vamos a ser coherederos de Cristo, vamos a recibir la misma herencia, hermanos. Y en el versículo 17 y 18 hay otro que también me gusta mucho, que dice que será manifestada la gloria de Dios en nosotros. Veíamos en nuestros estudios de los jueves, ¿no? Esto de la gloria de Dios. Entonces, esta gloria que veíamos va a ser manifestada en nosotros. Nos garantiza la resurrección venidera y la futura semejanza con Cristo, hermanos. Vamos a ver Filipenses 3, aquí lo tengo, Filipenses 3, versículo 20 y 21, que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a ser semejantes a Cristo, hermanos. Es lo que nos dice este versículo en Filipenses. Y en el versículo 21 de Romanos 8, nos dice que vamos a ser libres de corrupción. Hace referencia nuevamente al futuro, ¿no? Es una promesa futura. Dice que seremos despojados de nuestros cuerpos carnales, de nuestros cuerpos corruptos, para disfrutar una santificación completa, una santificación plena. Leemos Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4 y 5, nos dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra de Dios es fiel, es verdadera. Y lo que nos está diciendo aquí es que nuestro cuerpo corrupto ya no va a estar así, ya va a cambiar, va a ser perfeccionado. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor. Imagínense qué bello va a ser el futuro, ¿no? Con Dios.
pero esto es nada más para las personas que viven en el Espíritu. Para terminar, la última característica que tenemos en Romanos, nos dice en el versículo 26 que vamos a ser ayudados por el Espíritu. O sea, no nos va a dejar solos Dios, nos va a dar un ayudador que es el Espíritu Santo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda a ver lo que es bueno y lo que es malo. Nos guía, es como la vocecita, ¿no? Que te dice, no, eso no lo hagas, eso está mal. Nos orienta, nos instruye y también intercede por nosotros. Entonces, hermanos, esas son las dos personas, ¿no? Que vemos hoy, las del Espíritu y las de la carne. Y voy a continuar con una nueva pregunta para ustedes, es otra más. Quiero que esta la mediten un poco más. Y la pregunta dice así: hermanos, ¿ustedes son del Espíritu o de la carne? No me tienen que responder, no tienen que levantar su mano. Esta es para ustedes. Es una pregunta para que mediten en ello. ¿Por qué la hago, hermanos? Porque hay muchos hermanos, tristemente, en las iglesias cristianas, que habitualmente van a las reuniones, los domingos están ahí, participan en las actividades. Cuando se ocupa ayuda en algún trabajo, ahí están, hermanos, son los primeros en levantar la mano, pero no son del Espíritu a veces son de la carne. ¿Por qué? Porque si bien sí creen en Dios, sí creen en Jesús, o sea, saben que existen, no tienen esta fe verdadera, no hay en ellos un arrepentimiento. Están los domingos porque piensan que con asistir a la iglesia ya con eso ya son salvos, ¿no? Ya con eso ya están bien y ya van a estar en el cielo. Pero tristemente no es así. Aquí vemos que los que están en la carne no van a estar en el cielo, que viven en una enemistad con Dios, que para que nosotros estemos con Dios en una relación tenemos que vivir conforme al Espíritu. Y vimos cuáles son las características de estas personas, ¿no? Las dos. Quiero seguir con la conclusión de nuestro tema de hoy, hermanos. Hay muchas personas que se creen salvas y en verdad no lo son. No recibieron realmente a Jesús en sus corazones, porque no creen verdaderamente en Él, y siguen con una vida carnal. A propósito, llevan una vida carnal. Creer en Jesús, hermanos, va más allá de saber de su existencia. Esto lo vemos en Santiago, lo leímos hace rato. Santiago 2:19 nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios, hermanos, saben de la existencia de Dios, conocen a Dios. ¿Y ustedes creen que son salvos? ¿Que van a estar en el cielo? No, hermanos, porque creer no es suficiente para que tú seas salvos. Nosotros debemos de creer, creer va más allá, hermanos. Va más allá. Creer es guardar la palabra de Dios, es arrepentirnos de nuestra vida, es seguir sus mandamientos. Creer va más allá de conocer simplemente su existencia. Hoy en día, gracias a Dios, podemos disfrutar de una vida espiritual. Gracias a que Él mandó a su Hijo Jesucristo, podemos tener esta relación con Él. Y de todos los beneficios que esto conlleva, todos los beneficios que pudimos ver en Romanos 8, podemos ser libres de la carne. Y aunque somos conscientes de que no somos perfectos, porque no lo somos y vamos a seguir pecando, hermanos, pero hay una diferencia. Hay una diferencia porque nosotros cuando pecamos no lo hacemos de esa forma alevosa, no lo hacemos de esa forma adrede, ¿no? Somos diferentes porque cuando pecamos, no nos gusta, nos sentimos mal, no nos sentimos bien, ¿no? Cuando tú pecas realmente, después de que pecaste, como que algo en ti se estremece, algo dentro de ti te dice que está mal, ¿no? Es el Espíritu de Dios que te está guiando. Y cuando pecamos, buscamos inmediato un arrepentimiento para continuar con nuestra comunión con Dios. Hermanos, en esta mañana les invito a que si realmente se consideran salvos, y realmente lo son, tengan en cuenta que no deben de vivir conforme a la carne, porque solo los incrédulos viven así, no nosotros. Nosotros debemos de vivir conforme al Espíritu de aquel que nos salvó, preocuparnos por lo espiritual y empezar a dar fruto de esta vida en Dios. Cuando nosotros vivimos realmente esa relación con Dios, cuando realmente creemos en Él, de inmediato se manifiestan en nosotros los frutos, ¿no? Los vemos igual en Gálatas, los frutos del Espíritu.
y Dios nos guía y Dios nos dirige en lo que hacemos. Entonces, hermanos, hoy les invito a que sigamos santificándonos cada día, sigámonos perfeccionando cada día y que busquemos ser agradables a Dios. Les agradezco su atención y espero que en la semana que estamos iniciando podamos tener esta relación y meditar en la palabra de Dios, ¿no? Buscar más las cosas espirituales. Amén. Bien, gracias, gracias David, gracias, pues creo que tenemos una gran invitación, una meditación a que nos dejan y en verdad algo que podemos saber es que podemos estar haciendo muchas cosas, para la iglesia, para el templo, pero no es una manera espiritual, ¿verdad? Creo que sí debemos de considerar, gracias a Dios por hoy tener esta oportunidad que se nos da al escuchar para que analicemos, ¿verdad? Una vez más, muchas gracias, vamos a abrir nuestros micrófonos, pero antes vamos a dar gracias por la oportunidad de haber estado aquí, vamos a concluir, no dejando de invitarlos el martes y jueves a las 7 de la noche, gracias porque estamos una gran cantidad, ¿verdad? Que Dios nos vaya prosperando, ha de llevar fruto todo esto. Padre, te damos las gracias por tu amor y misericordia, te damos las gracias porque eres bueno, te damos las gracias porque nos has permitido que este día primeramente nos acordemos de ti, la obra que has hecho para bien nuestra. Gracias por tener presente que tú has hecho todas las cosas, que tú moriste, oh Cristo, por nosotros, que tú nos das vida, que tú nos das la gran oportunidad de acercarnos al Padre a través de esta obra que tú has realizado. Y Señor nuestro Padre, en el cual nosotros podemos ahora llegar ante tu presencia, primeramente para darte la gloria, la honra, para elevar unos cantos, unas alabanzas que de nuestro corazón emanan, para darte las gracias por la vida, la salud, la protección, el cuidado, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia lo has hecho presente día tras día. Y Señor, nos dice tu palabra que aún no las renuevas. Te damos las gracias por este puñado de hijos tuyos que nos podemos unir para aprender. Y Señor, en verdad que podamos meditar en nuestro espíritu, que sea el amor hacia ti lo que nos lleve a realizar las cosas, que sea el amor hacia ti, el temor al saber que servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, un Dios que está presente en nuestras vidas. Te damos las gracias y ponemos en tus manos asimismo los servicios de los martes y de los jueves para que tu Espíritu sea el que nos enseñe. Te damos las gracias una vez más y rogamos porque esta semana sea de grandes frutos, sea de bendiciones. Tu gracia y tu misericordia sobreabunda en nuestras vidas, por nuestro cuidado, nuestra protección, por el entrar y el salir de nuestros hermanos que en sus actividades lo conllevan. Rogamos y te damos las gracias por la salud de nuestros hermanos que podemos ver, el volvernos a unir. Gracias te damos por la vida de Ana Ruth, te damos gracias por la vida de Cuquita y de David, Señor, por la vida de Adrián, Señor, por la vida de Regina, que la podemos ver entre nosotros. Te damos las gracias porque cada uno tú estás y tú eres fiel, sabemos de tu fidelidad. Te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Chames, te interrumpo un momento, se me olvidó algo. Bueno, les comenté en la prédica que el que dijera 5 veces antinomianismo seguidas iba a tener un premio. Eran 10, ¿no? Entonces, no, 5, con 5 es suficiente. Entonces, no sé quién de aquí, quiero que levante la mano, ¿quién puede decir 5 veces seguidas antinomianismo? Antinomianismo, 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 antinomianismo. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que varios pudieron decirlo, ¿no? Okay. Nada más levanten su mano, ¿quién lo pudo decir 5 veces seguidas? ¿Quién puede? Muy bien, hermanos. Su premio, hermanos, es el siguiente. Su premio es que ya conocen algo nuevo. ¿Qué?
Y que como se aprendieron esta palabra, ya saben en qué consiste y por lo tanto van a evitar caer en el antinomianismo. Ese es su premio, hermano. Felicidades. Te dejo el micrófono, Chames.